Soy Almitra y quiero invitarlos a esta cuarta parte de la novela Única mirando al mar del autor costarricense Fernando Contreras Castro. Escuchemos. Los niños veían esos juguetes en los escaparates de las grandes jugueterías josefinas, esas que de paso venden libros. Se maravillaban con ellos y deducían su funcionamiento de los ejemplares que se exhibían a medio armar. Momboñombo había sido avisado del cumpleaños con varios días de anticipación, y entre él y Única tenían ya regalos suficientes para el bacán y para los niños que ese día hicieran una pausa para regresar a su infancia un par de horas durante el cumpleaños itinerante, que exhibían para ese día los bigotes y las barbas del bacán y que fueran rasurados, que su cabello recortado y su piel despercudida con un paste mojado que Única preparaba para esos efectos. Ese día temprano, por la mañana, Única se levanta a calentar agua, mientras tanto afilaba sus tijeras en un molejón que ni ella sabía de dónde había sacado. Cuando el bacán despertaba y veía los preparativos, estallaba de alegría, porque celebraría inesperadamente su cumpleaños. El pañuelo que se ataba en la cabeza era desanudado y los mechones de cabello caían a la frente. Luego le quitaba el chaleco y la camisa y comenzaba la primera parte del baño. En un recipiente aparte, Única disolvía los residuos de todas las fuentes de jabón que hallaba. Acto seguido, mojaba el paste y comenzaba pacienzudamente a restregar la cabeza entera, a mojar bien el pelo y las barbas, a cortar a ojo de buen cubero hasta descubrirle las orejas. Una vez recortadas las barbas, procedía a rasurar con varias maquinillas que volvía a guardar conforme se iban quedando definitivamente sin filo. El bacán lloraba cuando sentía el ardor del jabón en polvo en sus ojos. Entonces comenzaba el eterno pleito. «¡Deja de llorar, carajo! ¡Mira que te está viendo Momboñombo!» Y Momboñombo se percató en ese momento de que efectivamente estaba presenciando el ritual de acicalamiento del bacán. Se avergonzó y se disponía a marcharse, pero Única le rogó que se quedara para que el niño se portara bien. El agua jabonosa corría por el pecho velludo del niño mientras la cara le iba quedando despejada. El bacán jugaba de hundir el teléfono en el cubo de agua y Única batallaba por ennegrecer los brazos del cuello, detrás de las orejas, las nalgas, las piernas y cada milímetro del por donde ni la luz podía. «Porque la limpieza, dice mi mamá, es una belleza y salud nos da», cantaba Única a coro con su hijo cuando llegaba al final de la jornada y el bacán quedaba como recién nacido, rosado por los raspones del paste. Un par de horas más tarde su piel volvería al color natural de los habitantes del basurero, y 2 semanas más tarde tardarían sus barbas en sobrepoblar sus nuevas mejillas. «Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños bacán, cumpleaños feliz». Gracias a todos y a mamá Única por dejarme cumplir años, porque cuando uno cumple años se hace más grande y más fuerte. Una vez a mí se me olvidó cumplir años y entonces tuvimos que hacer 2 cumpleaños de un solo tiro, si no, no me iba a hacer grande. Más de uno de los de a bordo no se había planteado nunca qué pasaría si de pronto dejara de cumplir años, pero llegaron rápidamente a la conclusión de que hasta los muertos cumplen años, como don Conce, que ya tenía varios años de muerto, y Única siempre decía: «Hoy cumple años don Conce», y le pagaba al oso Carmuto para que dijera una misa hacia la tarde, casi noche. Después, alguno propuso que dejaran ya de hablar mierda y se echaran un trago, y la moción fue ampliamente respaldada. Por ahí, otro le dio a Única por donde más le dolía.
Única, se te está haciendo grande el bacán. Ahorita vas a tener que regalarle una novia para el cumpleaños. Y ella se enfurecía y alegaba que el chiquito no sabía nada de eso y que como ya era ella alguien hablándole de eso, lo molía a palos. Y el cumpleaños transcurría como siempre, sin contratiempos, porque por un trago o un confite estaba más que justificada la pausa en la labor de escudriñar entre lo que ya nadie había soportado más en sus casas o en sus conciencias. En el basurero los amaneceres eran tardíos, pero la puerta de sol puntual. Diciembre se adentraba en las postrimerías del año y las señoras Buzo empezaban a recopilar materiales para la elaboración del portal del precario. El oso Carmuto les ayudaba porque creía de su competencia cualquier labor relacionada con la fe y las costumbres. Desde hacía al menos 13 años habían llegado al basurero 2 maniquíes tamaño natural, un hombre y una mujer, y desde entonces eran usados para la representación, pero el resto del año el oso Carmuto los guardaba en su casa. El hombre era altísimo y negro, la mujer rubia, alta también, y con todos los atributos femeninos que no gozan las imágenes de la iglesia, pero le faltaba un ojo. A las señoras Buzo no les hacía ninguna gracia que el oso Carmuto guardara a los santos en su casa, porque siempre llegaban desnudos a fin de año y había que volver a conseguirles las túnicas y los demás atuendos medievales para que parecieran santos de verdad. Y es que una sabe cómo son los hombres, por más cura que sean, hombres son, y a una le da miedo que la virgencita pase todo el año en la casa de él, porque nunca se sabe, y eso es pecado. Pero el oso Carmuto era el cura, y la autoridad de su trapo púrpura era más o menos incuestionable. Los maniquíes eran colocados en un ranchito improvisado. Una cuna vacía se colocaba en medio. A un lado de la cuna iba el buey, pero como no tenían buey, entonces colocaban un tigre de plástico que era el emblema de una antigua gasolinería. Mula tampoco había, pero se las ingeniaban improvisándola con unos sacos de gangoche y una cabeza de caballito de palo del bacán. Al niño lo colocaban después del 24. Ese sí era un auténtico niño Dios, que por ahí había aparecido alguna vez. Era de yeso y ya venía ataviado con túnica blanca del mismo material y rubor en las mejillas. Unos buzos llegaron ese año con un ciprés bastante grande y apropiado para el árbol de Navidad, y que iba a ir plantado a la derecha del portal, según el criterio del oso Carmuto, y que el bacán se encargaría de ornamentar. El niño se abocó a la tarea inmediatamente. Comenzó a recolectar cuanto adorno podía llevar el árbol, latas de cóctel de frutas que alegraban las ramas secas del ciprés, con sus etiquetas de colores, serpentinas de papel higiénico y tiras de tela, nieve de estereofón del que viene en las cajas de los electrodomésticos, muñequitos pequeños, soldaditos de plástico, naves espaciales y bombillos quemados, y listo. La Navidad se dejaba botar al basurero. La época era propicia para el oso Carmuto. Él organizaba los rezos frente al portal, cantaba con las señoras y aporreaban las panderetas que ellas habían conseguido de los cultos de carpa de circo que se armaban a veces en las plazas de los barrios de la Gama. Única no tocaba la pandereta ni estaba muy de acuerdo con aquellas prácticas, porque a mí me inculcaron desde chiquilla el deber de asistir a misa y fui siempre que pude, pero esos aspavientos de cantar con los brazos levantados y sonar panderetas, eso antes no lo veía uno. Antes era solo el cura que daba misa y carajo y se respetaba. Ahora resulta que cualquiera va y se para adelante y hace payasadas. O costumbres las de ahora. De eso que todo está mal.
Ay, Única o Conitrillo, ¿qué voy yo a estar yendo cuando hay cosas más serias en qué pensar? Mira, por ejemplo, los vecinos de Río Azul siguen empeñados en cerrar el basurero el 31 de diciembre si no les arreglan la situación de una vez por todas. Y no están muy convencidos que digamos de lo de la prórroga hasta el 30 de abril. Pero la Navidad se imponía y hasta se lograron apaciguar los ánimos de la comunidad de Río Azul y las demás porque el gobierno prometió que el 15 de enero daría a conocer el sitio para el nuevo relleno. Días antes habían caído lluvias esporádicas hasta el clima parecía estar harto también de tanta lluvia y hacía hasta lo imposible por reivindicarse con atardeceres violetas y naranja y el verde acentuado de después de tanta agua. Era como imposible no dejarse arrastrar por una suerte de optimismo camuflado que hacía parecer que todo tendría un final feliz, aunque fuera por los efectos embriagantes de un cielo sospechosamente azul y una brisa fresca que acallaba la amenaza del gas metano acumulándose desde hacía 20 años en los arcanos intestinos del basurero, que en la de menos reventaría en el pedo más aparatoso del que se tuviera memoria en la historia de las indigestiones. Única aprovechaba los viajes al centro de San José para llevar a Albacán a recorrer las vitrinas ornamentadas luego de dejar las latas de aluminio en recicladoras. 1 peso por lata, 300 por semana, más o menos, le alcanzaba cada buzo a la sede abrazadas de los josefinos. El bacán se hipnotizaba viendo los trenes eléctricos de los escaparates y los disparates de las muchachitas vestidas de Barbie para que las niñitas se retrataran con ella. Y todo eso en una misma ventana de las grandes tiendas vendedoras de juguetes. El bacán le pedía al niño varias pistas de esas en donde los carritos se mueven solos y platillos voladores de esos que solo le falta un marciano vivo adentro. Y los cientos de armas letales en su acepción infantil, de esas que familiarizan al dedo con gatillo. Única lo tiraba del brazo para poder seguir adelante y... ¿Cómo se te ocurre pedirle eso al niño, chiquillo? ¿No ves que él es muy pobre? Imagínate la congoja en la que lo vas a poner, porque de esos juguetes hay muy poquitos y están ahí desde hace días que nosotros no venimos. A lo mejor ya los pidieron. Además, el niño se adelantó este año. ¿No ves que allá nos fue a dejar a Momboñombo para que nos haga compañía? Y bien que te gusta hablar con él, ¿verdad? Y que te cuente cuentos en la noche y que te enseñe palabras nuevas, porque es muy sabido el Momboñombo. Ahí donde lo ves, él se sabe muchas cosas y a mí me gusta que te las enseñe. Total, ¿para qué te querés vos esos chunches raros? Allá tenés tus libritos y tus revistas y el teléfono que el niño seguro mandó por vos. Y vos ni gracias le has dicho. El bacán se iba no muy convencido de tanta bondad, pero al menos lograba una bolsa de trocitos de mango con limón y sal de los que vendían los vendedores ambulantes. Al llegar a casa, le contaba a Momboñombo lo que había visto y las razones del niño Dios para no regalarle una calle de carritos de los que se mueven solos. Un día de estos puedes ir con nosotros a verlos, ¿verdad? Pero Momboñombo estaba decidido a no salir nunca más del basurero. Le daba vértigo solo imaginarse caminando por las calles de San José, máxime después de lo que le había pasado en Río Azul, el día que se desmayó. Estaba irreconocible con su barba de casi 3 meses, la mugre de su piel, el cabello encanecido y el sombrero de lona que lo protegía del sol. Pero aún así, temía encontrarse cara a cara con algún antiguo conocido y verse en la embarazosa situación de explicarle. Temía también pasar por los lugares de toda una vida y hallarlos ajenos.
sentir que entonces con nada se identificaba, más aún con la rapidez con que cambia San José, derribando el patrimonio histórico cada vez que hace falta un parqueo o una galería de tiendas. Pensaba en lo absurdo de ir por las calles tratando de reconocerse en los cines que solía visitar o en los supermercados donde compraba cigarros. Por cierto, ¿cuánto tiempo tendré de no fumarme un cigarro? Pero ni una chinga. Aún no había aprendido a recibir los cigarros que llegaban en cantidades industriales al basurero, como lo hacían sin ningún reparo el oso Carmuco y los demás muchachos de a bordo. El oso recogía las chingas de cigarro, las estiraba lo más que a sentarles el tabaco y finalmente las ponía a secar al sol sobre una lata de zinc del techo de su casa. Después de un rato ya estaban listos para fumarse, manchados hasta el amarillo y con un sabor agrio que se sentía con solo oler el humo que expelían. Momboñombo no fumaba mucho, pero le gustaban los cigarros enteros en primer lugar, secos en segundo, nuevos de ser posible, y una serie de calamidades que dieron al traste con la infinita paciencia del oso Carmuco, que lo mandó a fumarse a la chinga de la mamá, porque lo que soy yo no te lo vuelvo a ofrecer, le dijo. Hasta el vicio se le olvida a uno cuando se va entre la basura. Y no fue San José por más que le rogó, no fue al San José por más que le rogó el bacán que lo acompañara en los viajes que por la época se hacían más necesarios debido a la cantidad de basura de esas fechas y que a veces era el triple de los días corrientes. Llegaban cientos de botellas, miles de latas de cerveza y objetos extraños que algo tenían de retribuciones inconscientes de algunas personas al ciclo de las cosas. Un estuche de anteojos, bueno, una vasija llena de ropa de hombre, un pasaporte, cosas raras, cosas que no estaban destinadas a la basura, pero que habían resbalado en un descuido hasta el país de los buzos, como decía Única, que se le había resbalado a Dios su angelito en un descuido y por suerte ahí había caído. Todo eso había que correr a venderlo a San José antes de que se pusiera viejo o se lo comieran las cucarachas, y siempre se iban con sacos muy pesados, que no por pesados hacían que Momboñombo se animara a ayudar a llevarlos. Única tampoco se lo pedía. En parte pensaba que el hombre estaría más seguro en casa, que expuesto a la tentación de la urbanidad de la superficie, a donde, de alguna manera, no dejaba de pertenecer, pero la naturaleza doble del viejo se unificaba cada día más a fuerza de no ejercer su antigua profesión de fonámbulo sobre la cuerda floja de la normalidad. Solo un golpe muy fuerte lo haría salir de ahí. Solo un revés más en su historia de arrebato lo pondría de nuevo en las calles de esa ciudad de donde había salido en la pompa fúnebre de las cosas que se mandan a morir sin cortejo a las profundidades viscerales del olvido. La actividad era de hormiguero y los buzos llevaban encima cargas 60 veces superiores a su propio peso. En las largas hileras por la cuesta de la colina, todos segregando el almizcle que los guiaba sin distracción en su trabajo sordomudo de desmoronar aquel gigantesco pastel servido en el centro de la mesa, de la meseta central, indistinguibles e inconfundibles, ennegrecidos con 6 patas, cuando entre 3 bajan un estañón de basura de un recolector, entrando y saliendo de los agujeros de sus tuburios, con antenas cuando el viento les tira los cabellos alargados, revolcándolo todo porque siempre puede haber algo utilizable. Fieros con los extraños, pero indiferentes a la vez, inamovibles de sus tareas, hábiles para el asalto al lomo de los recolectores que aún no llegan a la cima,
y escudriñarles las cargas, con ventaja sobre los que esperan arriba, pero pueriles a ratos. También en Navidad, cuando el encanto de un juguete los sustraía un instante de la cadena perpetua de la miseria, cuando una gaseosa llegaba intacta a sus manos y se las bebían de un sorbo orgulloso de su suerte. El basurero se ponía peligroso por esos días de tránsito desenfrenado, repartido entre los buzos de propiedad, los viejos en el oficio y los interinos, los que llegaban solo por un tiempo durante la temporada alta y luego se perdían como por artificio. No cabía ni un alma más porque hasta la metería volátil del alma tenía que disputarse su espacio con los flatos del botadero. Única había desarrollado un método de precaución desde la infancia del bacán. Se lo amarraba a la cintura con una cuerda de unos 2 metros de largo para poder distraerse, ambos buceando sin el temor de perderse entre la muchedumbre, siempre atentos sin embargo al más mínimo estímulo de su cordón umbilical de nylon, un tirón, un enredo entre los pies, el frecuente desacierto de avanzar en direcciones opuestas que siempre daba con Única en el suelo, arrastrada un par de metros hasta que el bacán se percataba de que traía a su madre en tan lamentable posición y se revolcara de la risa de ver a la vieja con los brazos cruzados arrastrando el culo por entre la basura. Era un juego también. Entre una caja de cartón llegó a manos de Momboñombo un queque de Navidad, de esos con frutas secas, semillas y un ligero olor a licor. Estaba casi intacto, salvo por un mordisco que, a juzgar por sus dimensiones, debía ser de un perro. En alguna casa alguien habría dejado a un inmenso pastor alemán adentro, cuidando, sin tomar la precaución de guardar el queque en el horno o en la despensa, se imaginaba Momboñombo, camino a casa a guardar su delicatessen para después de la cena, para sorpresa de Única y desilusión del bacán, que se creyó que se trataba de otro de sus cumpleaños. La ocasión mereció que Única se tomara la molestia de bajar hasta la pulpería de Río Azul a rebuscarse 1 litro de rompope para acompañar al queque, porque un lujillo de vez en cuando no se le niega a nadie, y por dicha este mes trabajo no ha faltado. Mientras uno tenga fuerzas para el quehacer, a nadie le falta a Dios. Y hubo cena de Navidad en la intimidad del hogar. El oso Carmuco dio misa como a eso de las 9 de la noche frente al portal, que hubo de ser trasladado para que no lo arrollaran los buzos en estampida que pasaban día y noche yendo y trayendo. El oso venía repitiendo su misa de 24 en 24, hablando siempre del rey de Herodes, de la huida a Egipto, de Jesús en el templo de los sabios y María y José vueltos locos buscando por todas partes. Porque así es como se pierden los chiquitos, en un descuido, y un sátiro se los lleva a un cafetal y después aparecen sin riñones. Dios guarde. Oso Carmuto, ni diga eso, apuntó Única. Pero es que así pasa, doña Única. Es que usted no lee los periódicos porque le da miedo de solo imaginárselo. Porque los sátiros ahora hacen esas cosas. Yo no sé para qué quieren los riñones de los chiquitos, pero eso dice el periódico. Después, cada uno se fue por su lado porque los de a bordo no habrían podido cenar como de cuando en cuando con tantísima gente rodeando el lugar. El oso Carmuco se fue con sus amigos, quién sabe dónde, y bajo protesta de las señoras porque eso le consiguen mujeres al padrecito, y es pecado, y más en esta época. Sí, yo los he visto. Se lo llevan con unas sinvergüenzas de esas que andan todas peladas, y para eso sí se quita la sotana, la deja bien guardada y se va en pantalones como un hombre cualquiera, y siempre lo emborrachan, porque donde lo ven tan bueno,
se aprovechan. Por eso a mí no me gusta que el padrecito se vaya con esos. Pero como él dice que no hay que juzgar a la gente, y no sea que lo traen borracho, es que después pasa hasta una semana y 15 días que no se le baja la mica y hay que ir a hacerle oración a la casa para espantarle a Satanás, que a donde lo ve tan bueno lo quiere echar a perder. Espero que hayan disfrutado esta cuarta parte de la novela Única mirando al mar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.